Vamos a ver un video más. En este caso vamos a apelar al cine de fantasía, al cine de ficción, al cine de superhéroes, en donde está repleto de situaciones emocionales. Allí vamos a encontrar una cantidad enorme de ejemplos de los cuales nosotros nos vamos a poder valer para ejemplificar y para poder observar cómo también nuestros héroes transitan emociones. Observemos. Doctor. Bruce, you gotta fight it. This is just what Loki wants. We're gonna be okay. Listen to me. You hurt? We're gonna be okay. Right? I swear on my life, I will get you out of this. You will walk away and never ever. Your life! Bruce. Muy bien. En este caso, el personaje, el increíble Hulk, es arquetípico en el sentido de que es muy representativo de la emoción que expresa. Es hasta diríamos que podríamos observar enormes paralelismos con cualquiera de nosotros. Esto de que a medida que nos vamos enojando, la emoción va creciendo la ira, va creciendo nuestro cuerpo, va creciendo o aumentando nuestra fuerza. Es bastante expresivo. Y acá también podríamos observar otra vez lo que hemos mencionado anteriormente, esto de que no se puede negar, o por lo menos tenemos que hacer lo posible de no negar la emoción del otro, porque esto automáticamente va a ser un disparador más, un intensificador de la emoción. Uh-huh. Allí vemos en algún momento que una de las protagonistas de la escena le dice que se calme, que le jura por Dios que van a salir de esa situación, le jura por su vida que van a salir de esa situación. Vamos a encontrar también al observar este video aproximadamente por allá del segundo 41, si lo quieren volver a ver, lo van a encontrar estos de los que les hago mención. Y es que hay una particularidad, que por lo general las emociones vienen de a pares también, ya sea antes o después de la emoción a la cual nos estamos refiriendo. Hay emociones que se pueden suceder o que pueden antecederse. En este caso, si observamos en el segundo 41, en el fragmento del increíble Hulk, vamos a observar esta expresión en el rostro de nuestro personaje. Esa expresión no es de ira. Si bien el personaje está transitando una fuerte emoción de ira, hay una emoción previa, en este caso, que no tiene nada que ver, pero es un indicativo de lo que les estaba mencionando. En este caso, previo a desatarse la ira total del personaje, aparece la tristeza. Muchas veces o aparece la tristeza o aparece la vergüenza como emoción. Entonces, por eso decimos de que suceden de a pares. Y esto ocurre porque generalmente es un atisbo o el último atisbo de conciencia respecto de lo que va a pasar. En este caso, en lo que muestra la escena. En otras situaciones, por ejemplo, después de haber transitado una emoción de ira, suele venir también una emoción de vergüenza.
que están bien cuando la persona ha disipado toda esa energía acumulada y ha hecho la descarga física. Lo que sobreviene después es una vergüenza, es una emoción de vergüenza o de tristeza también por lo que ha sucedido. Entonces, lo que viene después generalmente es un recluirse de la persona que ha transitado una emoción de ira, o pedidos de perdón a todos los que hayan coprotagonizado la escena. Esto es algo muy interesante también a tener en cuenta. Como conceptos, como características respecto de qué es en sí la emoción de la ira, a modo de conceptos concretos, y es un poco a modo de resumen de lo que hemos estado viendo. Se trata de cuando la energía del deseo que se encamina hacia una realización encuentra un obstáculo. La obstrucción que produce genera una sobrecarga energética en el deseo. O sea, es un deseo interrumpido. Es un ir hacia, es un querer hacer que es bloqueado o interrumpido. Esta sobrecarga es lo que llamamos es el enojo. Cuando sentimos, percibimos o presenciamos una acción o comportamiento que consideramos injusto. Acá, esta es otra valoración que se hace, ya sea sobre una situación externa o sobre una situación que me tiene como protagonista, y sobre la cual yo hago una valoración. Esa valoración, esa interpretación es lo que dispara la emoción. Y si la emoción es extrema, predispone el cuerpo para esa muestra de enojo. No solo es importante entonces el cuándo nos enojamos, sino muy especialmente cómo nos enojamos, cuándo lo hacemos, y esto es lo que veremos a continuación, lo que vamos a ver a continuación respecto del trabajo con la emoción. Ya los antiguos griegos decían, Aristóteles, si mal no recuerdo, decía que enojarse es fácil, lo difícil es enojarse en el momento adecuado, con la persona adecuada, en el grado adecuado. Esa es la parte difícil. Y esto va también con nuestra orientación teórica, podríamos decirlo, en el sentido de que jamás vamos a decir de que no debemos enojarnos. Al contrario, es una emoción que nosotros debemos transitarla, que me está avisando algo, de que hay algo que se ha interrumpido, que hay algo que yo considero que no es justo, y apelamos siempre a algunas estrategias previas antes de que se suceda, digamos, el secuestro emocional. Apelamos siempre a estrategias de diálogo, primero a manifestar la molestia, a manifestar el enojo ante el copartícipe o los copartícipes de la situación, para aclarar, un poco para disipar, por ejemplo, esos juicios respecto de que esto es en contra mía, o esto va en desmedro de mí. Estas cuestiones son las que también se pueden disipar mediante estrategias comunicacionales. Bien, una dinámica que nosotros proponemos, esto generalmente se lo realiza cuando se trabaja en los talleres de manera presencial, pero también esto lo podríamos hacer con un otro, o con dos o más personas que me acompañen. Nosotros siempre recomendamos, a la hora de empezar a trabajar con distinciones o estrategias relacionadas con educación emocional, empezar a trabajar de manera leve y de manera gradual. ¿En qué sentido? En el sentido de que en esta dinámica, por ejemplo, uno de los primeros pasos consiste en recordar una situación en la que yo haya sido abordado o haya transitado un enojo o un malestar emocional. Esa situación o ese evento que se pide recordar, debo tratar de que sea algo leve en un principio, no una situación en la que
yo me haya visto totalmente desbordado, haya tirado cosas, haya gritado. ¿Por qué? Porque la idea es trabajar siempre de manera respetuosa, de manera cuidada y tal como se los decía, de manera gradual, hasta ir adquiriendo las suficientes destrezas como para trabajar con situaciones más pesadas, por decirlo de alguna manera, o más, digamos, más intensas. No podemos, si recién nos estamos iniciando en adquirir estas distinciones o habilidades emocionales, no podemos directamente ir a trabajar con cosas intensas, porque no tenemos la práctica suficiente y es contraproducente. La dinámica, en este caso sugerida, consiste, lo podemos hacer entre dos o más personas, consiste en que uno de ellos toma el rol de un voluntario. La tarea de este voluntario es la de, tal como se los mencioné, recordar una situación, traer a la memoria una situación en la que haya sido abordado por el enojo o por la ira, una situación leve, y comenzar a describirla, comenzar a contarle esta emoción a los otros participantes. Estos otros participantes van a ser ya sea en forma alternada, de observadores o entrevistadores. ¿Qué es lo que van a hacer los observadores o los entrevistadores? Van a observar el tono de voz, los gestos, las inflexiones, cómo es la dinámica que describe, cómo fue la dinámica que describe, si hay juicios o creencias que hayan intervenido, opiniones que hayan intervenido respecto de la situación vivida. Esto también, de alguna manera, se hizo al observar el video de Raúl Rizzo, en cuya entrevista nosotros hemos sugerido observar, por ejemplo, tonos de voces, gestos. Esto también es exactamente lo mismo, pero ya lo podríamos hacer con vivencias particulares. El entrevistador generalmente lo que puede hacer es realizar algunas preguntas que permitan ampliar la situación. Por ejemplo, ¿cuándo fue esto? ¿Dónde fue lo que te pasó? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Qué opinás sobre la situación? ¿Qué crees lo que te pasó? Son preguntas que van a orientar a abrir la expresión, abrir el discurso respecto de lo que haya sucedido en este caso. Esto va a permitir obtener mucha información sobre la cual después vamos a poder trabajar en el desafío de los juicios, desafíos de las creencias, para que la persona empiece a rever su estado emocional. Nosotros siempre hacemos la observación de que las emociones no las podemos trabajar directamente, en el sentido de que primero prácticamente por una imposibilidad, dado de que yo no puedo separar específicamente en mí o en un otro específicamente esa emoción, esa situación, y desconectarlo o desmenuzarlo. Porque las emociones forman parte de un entramado neuropsicocognitivo corporal muy muy complejo, y otra de las razones por las cuales nosotros sugerimos no hacer es porque las emociones por lo general forman parte de lo que nosotros consideramos como la base de nuestra construcción personal. Si nosotros nos imaginamos como una construcción biológica, una construcción social, la base de esa construcción está formada por emociones. Emociones, memorias, episodios vividos, experiencias, pero en su conjunto son emociones. Entonces, si yo golpeo, si yo ataco o si yo machaco directamente la emoción, estoy golpeando la base de esa construcción personal. Y puedo ocasionar que esa construcción personal se derrumbe. Y esa no es la idea. La idea no es que la persona con la cual yo estoy trabajando o acompañando un estado emocional, la intención no es que se derrumbe, no es que se venga abajo, sino que
pueda rever o pueda reencauzar la energía que está involucrada con las emociones. Entonces, aquí es donde surge un concepto pero muy interesante, según nosotros, que es el de nodos de sentidos. Este concepto, el de nodos de sentidos, estamos desarrollando también un trabajo, una capacitación referido a esto. ¿Qué es un nodo de sentido? Un nodo de sentido es un cúmulo formado por emociones, creencias y juicios. Es un cúmulo interpretativo que se va formulando alrededor de años, alrededor de repetición de vivencias y de experiencias, y está conformado por creencias y juicios que alimentan o se retroalimentan con o por emociones. Entonces, lo que yo debo trabajar son las creencias y los juicios que alimentan o empañan las emociones. Esta es la idea nuestra de que las emociones se deben trabajar de manera lateral. A su vez, alrededor de estos nodos de sentidos, nosotros realizamos una serie de acciones y a través de estas acciones vamos conformando también relaciones sociales, relaciones de amistad, relaciones relaciones emocionales en general. Estos nodos de sentidos, tal como lo predice el plural que estamos utilizando, son muchos nodos de sentidos, y a su vez estos nodos de sentidos van conformando redes de sentidos en las cuales nosotros nos vemos inmersos. Estas redes de sentidos a su vez se conectan con otras redes de sentidos de otras personas hasta conformar enormes tramas emocionales. El poder observar, el saber observar cómo se mueven, cómo se desplazan o cómo se modifican estas tramas, me va a permitir entender muchísimo de cómo se manifiestan las emociones tanto a nivel personal como a nivel social. En este caso, la idea, tal como lo expresábamos, no es deshacer un nodo, es simplemente trabajar la creencia o trabajar el juicio que alimentan estas emociones. Para entender mejor cuál es la idea de estos nodos de sentidos, nosotros siempre apelamos a la metáfora de los Reyes Magos. Hagamos un viaje, por ejemplo, al pasado, retraigámonos a nuestra más tierna infancia y pensemos, por ejemplo, allá en esa infancia nosotros teníamos la creencia de que había unos señores mágicos, 3 señores mágicos que venían en determinada fecha del mes de enero montados en unos camellos y me dejaban unos regalos por mi supuesto comportamiento, por mi supuesto buen comportamiento. Allí tenemos expresado todos los elementos que componen un nodo de sentido. A saber, primero yo tengo una creencia de que van a venir unos señores mágicos y me van a dejar unos regalos. Después tengo un juicio. El juicio que tengo es que, por ejemplo, yo he tenido un buen comportamiento, me he portado bien, he sacado buenas notas, he sido bueno con mis padres, entonces a raíz de ese juicio de mi propio comportamiento voy alimentando también creencias y también se van generando emociones. Las emociones que se van generando es la de alegría, la de expectativa respecto de lo que va a suceder esa noche mágica. A su vez, en esa creencia, en esos juicios y en esa emoción, yo voy formulando acciones, yo voy realizando acciones. ¿Cuáles son esas acciones? La de ir a buscar el pastito, la de ir a buscar el agua para dejarle a los camellos, el de acostarme temprano para no ahuyentar a estos seres mágicos. Son acciones que voy realizando.
Y también voy construyendo relaciones alrededor de ese nodo de sentido. En el hecho de que se lo cuento a mis amigos, se los pregunto a mis parientes, a mis padres, respecto de quiénes son, qué es lo que va a suceder, qué es lo que me van a traer, bueno, un sinfín de cuestiones. Todo eso es un nodo de sentido poderoso para un chico de 5 o 6 años o un poco más. Ahora bien, como el tiempo pasa y como las situaciones también van sucediéndose, llega un momento en donde descubrimos o percibimos la dura realidad respecto de quiénes son realmente los Reyes Magos. Y es entonces ahí a donde se produce un golpe a la emoción. Cuando yo descubro realmente de qué se trata, directamente hay un golpe a la emoción en donde surge del entusiasmo, de la alegría y de esa magia, surge una primera decepción. Surge una primera decepción diciendo, por ejemplo, estos son los Reyes Magos, esto era lo que pasaba en esa noche mágica. Entonces, al modificarse la emoción, cambia, al modificarse también la creencia y los juicios, cambia la emoción. En este caso, generalmente el nodo de sentido que representaba a los Reyes Magos se deshace. Y al deshacerse, dejan de tener sentido las acciones y cambian las relaciones. Fíjense lo poderoso que es este concepto. Al descubrir, por ejemplo, qué es lo que sucede en la noche de Reyes Magos, ya cambia la creencia, ya no creo que vayan a venir o que son estos señores mágicos montados en camellos. El juicio ya no se trata tanto de que me deba comportar bien o no, bueno, hago siempre lo posible, pero las acciones ya dejan de tener sentido, ya no tiene sentido buscar el pasto o el agüita para los camellos. Entonces ese nodo de sentido se destruye y las acciones cambian y las relaciones también se modifican, porque yo ya no voy a hablar de estas cosas con mis amiguitos o con mis parientes, al contrario, lo voy a hablar de otra manera, capaz que trate de contarle a los demás qué es lo que acabo de descubrir, alterando las relaciones que yo tenía con ellos. Imaginémonos entonces qué nodos poseemos nosotros a lo largo de nuestras vidas. Estos nodos de sentidos no solamente me permiten realizar acciones, sino también que me permiten entablar relaciones, me permiten entablar ya sea relaciones con personas o relaciones con objetos o con actividades. Imaginemos, por ejemplo, un nodo vital, un nodo de sentido vital, en el que con ese nodo de sentido vital yo mantengo relación con una persona. Con esa persona a su vez compartimos una serie de acciones, poseemos lugares en comunes u objetos en común, por ejemplo, compartimos algún tipo de afición y a su vez otro grupo de conocidos o otro grupo de actividades también están relacionados con estas. Ahora, imaginémonos que ese nodo de sentido por alguna razón se deshace. Todo lo demás se desbarata. Esta es una de las nociones muy interesantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es el nodo de sentido que sustenta todo lo que la persona realiza, todo lo que la persona, a través de lo cual toda la persona se construye sus relaciones o realiza acciones? Cuando yo encuentro ese nodo de sentido, tener en cuenta de que lo debo trabajar siempre desde las creencias y desde los juicios, no directamente de la emoción que lo alimenta. Al trabajar los juicios y al trabajar las creencias, la emoción va a cambiar de orientación, la energía que se emplea, va a cambiar la interpretación, va a cambiar, pero no se va a deshacer, se va a modificar. Y si en algún punto
llegase a ser necesario de que ese nodo de sentido se deshaga, lo va a hacer de manera gradual, no lo va a hacer de manera abrupta o disruptiva. Otras estrategias, volviendo a la emoción del enojo o de la ira, para poderla canalizar o para poderla trabajar, es realizar la catarsis necesaria para descargar el sistema. O sea, si yo o un otro está transitando una emoción de enojo o de ira, lo que puedo sugerir es, por ejemplo, trabajar el cuerpo, respirar o simplemente tratar de hacer la descarga, golpear una almohada o hacer algún movimiento rápido y rítmico para disipar esa energía, o caminar, o a modo de entablar un espacio en donde a medida que se vaya despejando poder ir entablando algún tipo de comunicación. Otra estrategia, doy a conocer clara y abiertamente lo que siento para que el coprotagonista del enojo o del fastidio conozca el efecto que produce en mí lo que él ha hecho. Acá hay también una distinción a tener en cuenta, que es dónde cargo yo las responsabilidades. Por lo general uno al expresar una emoción comete el error de cargar las responsabilidades en el otro. Es el otro el que me hace enojar. Es el otro el que hace lo que a mí me irrita. Y acá hay que hacer una distinción. El que se enoja o el que se irrita soy yo, a raíz de lo que el otro realiza. Ahí hacemos una separación entre el hacer de un otro y la emoción que es mía, entre el operar de una otra persona y la interpretación y la emoción que surge en mí. La emoción es mía, el accionar es de otro. Entonces lo que yo tengo que chequear es si la otra persona es consciente de que su accionar produce una emoción X en mí. Entonces yo me hago responsable de la emoción, pero el otro, trato de que el otro se haga responsable del accionar, o por lo menos se lo comunico en un intento de que el accionar cambie de dirección o cambie de forma. Incluye una propuesta, ese es complementario al punto anterior, incluye una propuesta para reparar la situación presente para tratar de evitar que se repita en un futuro. O sea, una vez que yo comunico y expreso claramente lo que me está pasando, puedo hacer una propuesta para que esto no suceda. Mira, podemos hacer de esta manera a partir de este momento o a partir de este punto. En especial esto es muy común en las relaciones de trabajo, en donde yo puedo optar, por ejemplo, por cambiar de lugar, por cambiar de posición, por cambiar de horario, para que la situación no se repita, o simplemente apelar a una instancia superior, a un encargado o un jefe para que intervenga. En el caso de cuestiones relacionadas con vivencias o relaciones interpersonales en familia o dentro de un ámbito de amistad, esto necesariamente debe trabajarse con la comunicación clara y abierta. Por lo general las propuestas pueden surgir, pero no necesariamente son tan concretas como en un ámbito laboral. Muy bien, con esto hemos completado nuestro recorrido de esta clase 2. Vamos a continuar trabajando, nos vamos a encontrar próximamente en nuestra clase 3. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima.